Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y por estar nuevamente con nosotros en estas clases que llevamos una serie de estudios en cuanto a la oración. Llevamos ya bastantes transmisiones, ya vamos en el número 6, la sexta hora de clase en cuanto a la oración en el Nuevo Testamento. Y estábamos viendo diferentes aspectos de la oración. Vimos cómo orar, vimos la diferencia entre orar y rezar. Vimos que la posición no es relevante, la posición corporal. Vimos que tampoco es relevante o indispensable que hagamos oraciones muy largas, o tampoco que las hagamos muy cortitas. Puede ser cortitas, concisas, si usted lo que quiere decir es algo rápido, o largas si usted necesita hablar muchas cosas con Dios. Entonces, hemos visto muchos detalles en cuanto a la oración. Espero que en el bosquejo que vimos en la primera o segunda clase, no recuerdo, usted ya tenga una idea de cómo orar. Recordando que la oración es al Padre. Nunca en el Nuevo Testamento se pide que le oremos al Espíritu Santo, ni que le oremos a Cristo, sino al Padre. Cristo le oraba al Padre todo tiempo y enseña a los discípulos a orar al Padre, y a usted y a mí también nos enseña a orar al Padre. Les sigo animando a que nos siga ayudando con este esfuerzo de Facebook, en la Iglesia de Cristo Denton en Facebook. Comparta los videos si usted lo considera conveniente. Si usted nos quiere ayudar en este esfuerzo, dale clic y compártalo con sus amistades en Facebook. También videos previos y clases previas y series de clase previas que hemos visto las encontrará no en Facebook, sino en el canal de YouTube, también con el mismo nombre, Iglesia de Cristo Denton. Entre el canal de YouTube y en el buscador en la barrita teclee Iglesia de Cristo Denton y van a aparecer ahí los videos de su servidor, predicaciones y clases, algunas series, ¿verdad?, que hemos visto en cuanto a temas bíblicos. Así es que le animamos a que nos siga acompañando en estos en vivo, pero también que siga compartiendo estos videos que ya están ahí, estas clases en series. Si usted considera que alguien le puede ayudar, en especial de estos temas básicos de lo que es Antiguo y Nuevo Testamento, las eras, ¿verdad?, patriarcal, mosaica, cristiana, y otros temas que están por ahí. El diezmo también lo estudiamos. No recuerdo qué otras clases están por ahí. Hay varias clases. El yo pienso, el yo creo. Estas de la oración, del video 1 al video 5, al video 3 o 4 creo que ya están en YouTube. Entonces, si usted quiere ayudarnos y quiere estar con nosotros acompañándonos, pues se lo vamos a agradecer. Gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por compartir estos videos y por acompañarnos en los en vivos. Mientras usted siga acompañándonos y usted siga beneficiándose, pues yo estoy feliz de que usted se beneficie de estos estudios y que nos ayude a compartir para que más personas se puedan beneficiar de estos temas bíblicos. Bien, vamos entonces a entrar a la clase, vamos a avanzarle a la clase en la parte que nos quedamos, y nos quedamos en una parte que suena un poco dura de aceptar, no tanto de entender, sino de aceptar, que es la respuesta a la pregunta: ¿Dios escucha a cualquier persona o Dios escucha a los pecadores? Y miramos que la respuesta inmediata o más inmediata está en Juan capítulo 9 versículo 31, y dice: sabemos o tenemos claro que Dios no escucha a los pecadores. Pero hay un pero ahí, hay una excepción. Dice: pero si alguno es temeroso de Dios, ¿verdad?, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, si alguien anda buscando acercarse a Dios y entender y obedecer lo que Dios manda, dice, bueno, a él sí lo escucha. ¿Por qué? Porque tiene una intención de acercarse a Dios. Pero si usted ni siquiera tiene la intención de acercarse a Dios, obviamente vemos en la Escritura que Dios no escucha a los pecadores. Es duro de aceptar, es duro de entender, pero es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿por qué nosotros decimos, entonces Dios no escucharía a nadie? Si Dios no escucha a los pecadores, no escucharía a nadie. Porque todos hemos pecado, dice la Biblia. Sí, todos hemos pecado. Exactamente. Y no podemos decir que no tenemos pecado porque le hacemos a Dios mentiroso. Según las cartas de Juan, 1 Juan capítulo 1, dice esto, pero también nos dice que si nos mantenemos en luz y andamos en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de pecado. Si confesamos nuestras ofensas a Dios, si confesamos y si hemos sido adoptados como hijos de Él, se siguen limpiando esas ofensas o esas cosas que interponen entre nuestra oración y Dios.
Pero si usted ni siquiera quiere acercarse a Dios, ni siquiera quiere hacer la voluntad de Dios, no se ha bautizado, no quiere ser un hijo de Dios, no le interesa nada con Dios, pero cuando usted tiene la necesidad, sí quiere clamar a Dios y que Dios le responda rápido, pues no funciona así. Dios no es nuestro, ¿cómo se puede decir? Nuestro sirviente o nuestro genio de la lámpara que tiene que cumplirnos el deseo que nosotros queremos. No funciona así. Ya leímos varios pasajes, como la escritura es clara en estos pasajes y nos dice que Dios no escucha a los injustos, Dios no escucha a los rebeldes. Por el contrario, si usted trata de hacer la voluntad de Dios, trata de ser buena persona, bueno, entonces Dios escucha las súplicas. Vamos a iniciar a la lectura de estos versículos. Nos quedamos en la última clase en Proverbios 15:29 y quisiera que arrancáramos de ahí, de Proverbios 15:29. Dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos. Una persona impía es una persona pecadora, una persona que hace cosas no agradables a Dios. Entonces dice Jehová, o Dios, está lejos de ellos. Dios no quiere ni tenerlo cerca a ellos, de los impíos. Dice, pero Dios o Él oye la oración de los que son justos. Dios no oye la oración de los impíos, o Dios se aleja de los impíos, pero escucha o está atento a las peticiones de los que son justos o de aquellos que quieren hacer justicia. Entonces, sé que suena duro, sé que usted quizás no lo pueda entender todavía, pero así es, porque tristemente en nuestra cultura se nos ha enseñado, tienes problemas, órale a Dios, pero nunca se nos dice, quieres cambiar tu vida, quieres ser mejor persona, acércate a Dios, haz la voluntad de Dios. No, se trata a Dios en la cultura o en nuestras creencias de muchas personas, se trata a Dios como si fuera alguien a quien nosotros podemos mandar, a quien nosotros podemos manipular y decirle qué hacer. Dios, quiero que me ayudes en esto y tienes que ayudarme tú porque tú eres el único que me puedes ayudar. Pero ¿cuándo has hecho tú algo por Dios? ¿Pero cuándo te has acercado tú a Dios? O sea, quieres que Dios venga y te socorra rápidamente cuando estás en necesidad y en aflicción, pero nunca te acercas a hacer su voluntad, pero nunca quieres cambiar, pero nunca quieres bautizarte, nunca quieres obedecer el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Dios no es nuestro empleado o no es alguien que nosotros podemos mandar. No trate de Dios así. Él es soberano y Él tiene todo el derecho de no escuchar nuestras súplicas si nosotros no hacemos su voluntad. Como lo dice Proverbios capítulo 15, versículo 29. Vayamos a Salmos 66, 18. Y quiero que lo leamos detenidamente. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, o en otras palabras, si hubiera tenido en mi corazón cosas sucias, cosas pecaminosas, dice, el Señor, o Dios, no me habría escuchado. Note, inclusive si usted es un hijo de Dios y se vuelve a ir a pecar y a practicar el pecado y a tener ya el pecado inundando su corazón, Dios no va a escuchar su oración, porque Dios no está atento a las oraciones de los injustos. No está cerca de los que practican iniquidad, no está cerca de los impíos, no está cerca. Dios no oye a los pecadores, Juan 9:31. Dios no va a hacer nada por usted si usted no pone de su parte en querer agradar a Dios. Es lo que nos están diciendo estos pasajes. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. Fíjese cómo aquí en las cartas de Juan hace esta declaración, Juan bien convencido de cómo funciona, que Dios nos escuche o no nos escuche, si Dios nos va a escuchar o no nos va a escuchar. Da la idea clara de cómo funciona cuando nosotros oramos a Dios y estamos confiados de que Dios nos va a escuchar. ¿Y por qué estamos confiados? Bueno, leamos aquí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y todos dirán, ya ve hermano, ahí está. No importa, espérese. No se ha acabado el versículo. ¿Ok? Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué vamos a recibir esas cosas? Porque guardamos sus mandamientos. Ahora, si entendimos esto, si usted no guarda los mandamientos de Dios, ¿Dios le va a dar lo que usted le pide? La respuesta obvia es no.
Porque dice, nosotros estamos confiados que lo que le pidiéramos a Dios, o le vamos a pedir a Dios, lo vamos a recibir de Él. ¿Por qué? Porque estamos guardando sus mandamientos. En otras palabras, porque estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted obedece la voluntad de Dios, Dios va a escuchar su oración. Dios va a escuchar su súplica, porque usted guarda los mandamientos de Dios. Dice, y no solamente guarda los mandamientos, dice, y hacemos las cosas, ojo, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si usted y yo queremos que Dios escuche nuestra oración y lo que le pidamos, entonces tenemos que guardar sus mandamientos, número 1, y tenemos que hacer las cosas que le agradan a Él. A Dios, no a nosotros, a Dios. Vamos a hacer la negativa entonces. ¿Qué pasa si nosotros no guardamos sus mandamientos? ¿Qué pasa entonces si nosotros no hacemos las cosas que son agradables para Él? La respuesta es obvia. No vamos a recibir lo que le pidamos a Dios en oración. Dios no nos va a escuchar, Dios nos va a ignorar. Porque para recibir, cuando oramos a Dios, si usted quiere recibir algo, si usted y yo queremos recibir algo de Dios cuando le oramos y estamos clamando a Él y suplicando a Él por cualquier situación, sea por enfermedad, por problemas financieros, por problemas familiares, por, depresión, lo que usted esté viviendo, y usted quiere la ayuda de Dios y quiere el socorro de Dios, pero usted no guarda sus mandamientos, nunca ha guardado los mandamientos de Dios, ni le interesan guardar los mandamientos de Dios, y usted no hace las cosas que a Dios le agradan, Dios no lo va a escuchar. Lea el pasaje nuevamente conmigo, es claro. Y cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él. ¿Por qué la vamos a recibir de Él? La vamos a recibir porque estamos guardando sus mandamientos y estamos haciendo las cosas que le agradan a Él. Si usted no hace las cosas que a Él le agradan, si usted no guarda sus mandamientos, Dios no va a escuchar su oración. Nuevamente Juan 9:31. Y sabemos, esto es claro y entendido, que Dios no oye a los pecadores. Pero hay una excepción. Si esa persona pecadora quiere acercarse a Dios, tiene temor de Dios, quiere hacer la voluntad, a ese oye. ¿Ok? Entonces, quiero que quede claro este punto. No cualquier persona que ore a Dios va a recibir lo que le pidió a Dios. Es más, ni siquiera, aunque nosotros hagamos la voluntad de Dios, no porque se lo pidamos quiere decir que Dios nos lo va a dar. Dios también tiene voluntad y también lo estudiaremos más adelante. Dios también tiene decisión y sabe decir esto sí, esto no, esto sí te lo concedo, esto no te lo concedo. Entonces Dios no es alguien al que nosotros podemos manipular, al que nosotros podemos hacer a nuestro agrado. Entonces Dios tiene voluntad y Él decide qué sí nos da y qué no nos da. Pero obviamente, si usted ni siquiera hace la voluntad de Dios, si usted ni siquiera guarda los mandamientos de Dios, pues aún más lejos de que Dios le dé, ni siquiera que lo escuche, está acerca de que lo escuche su oración Dios. ¿Por qué? Porque Dios no oye a los pecadores. Quiere que Dios lo escuche. Empiece a acercarse a Dios, a hacer los mandamientos de Dios, a cumplir con la voluntad de Dios, a hacer las cosas que a Dios le agradan para que su oración sea escuchada delante de nuestro Padre Celestial. Porque si usted no hace eso, no guarda los mandamientos, si usted no hace la voluntad de Dios, si usted no le interesa conocer a Dios, si usted no quiere nada con Dios, no quiere cambiar su vida, usted es feliz así sin Dios, no espere que Dios le responda a su oración. No lo va a hacer. ¿Ok? Sé que suena duro para usted. Sé que a lo mejor usted no lo logra entender porque no ha estudiado las Escrituras. Pero espero que estos pasajes, al menos que están ahí, los escriba en una hojita. Estúdielos detenidamente en su casa. Léalos una y otra vez. Y dígame a qué conclusión llega. Porque Juan 9:31 es el más claro que yo encontré. Y sabemos, o tenemos por cierto, bien claro y entendido, que Dios no escucha a los pecadores. Solamente hay una excepción.
Si usted es temeroso de Dios y quiere acercarse a Dios cuando está en pecado, entonces Dios sí puede escuchar ese clamor para hacer lo que usted se acerque a Dios. ¿Ok? Bien, entonces vamos a pasar a otras cosas en cuanto a la oración. Espero que haya quedado claro aquí. Entonces, no a cualquier persona va a escuchar Dios. No a cualquier persona Dios le va a conceder la petición que le haga. Dios no es nuestro genio de la lámpara para concedernos lo que nosotros queremos. Dios tiene voluntad y Él puede decidir no escuchar a aquellos que le han desobedecido y no quieren saber nada de Él. ¿Clara la Escritura? Sí. A usted podrá aceptarla o no aceptarla, pero no va a cambiar lo que está escrito en la Biblia. Usted podrá decir, no, yo creo que Dios sí me escucha. Bueno, usted puede creer lo que a usted le parezca, pero de que usted crea a que sea una realidad, son dos cosas muy diferentes. La Biblia no se equivoca y dice que Dios, simple y sencillamente, no escucha a los pecadores. Tenemos que arreglar nuestra condición delante de Dios para poder hablar con Dios tranquilamente y sin ningún estorbo en nuestra vida a través de la oración. Bien. Vamos entonces a recomendaciones y detalles de la oración. Vamos a entrar a detalles diferentes y variados que vamos a estar viendo. Y todos y cada uno de esos detalles nos van a ayudar a entender un poco más en cuanto a la oración. Y volvemos nuevamente a Mateo capítulo 6, donde Cristo enseña a sus discípulos a orar. Y una de las recomendaciones que Dios le da, o nuestro Señor Jesucristo le da a sus discípulos, es que cuando oremos no seamos hipócritas, o no seamos como los hipócritas. ¿Qué es una persona hipócrita? Una persona que muestra algo cuando realmente no es ese algo que él es. Hace referencia a estas máscaras que se usaban en los teatros en la antigüedad. No sé si usted las ha visto, estas dos caras, una cara triste llorando y una cara a carcajadas, largas, ¿verdad? Alargadas, que son símbolo de los teatros, ¿verdad? de obras teatrales. ¿Qué usaban en la antigüedad? Bueno, como para que vieran la expresión en el rostro, las personas que estaban viendo esa obra de teatro en la antigüedad, usaban estas máscaras enormes que tenían una cara de tristeza o tenían una cara de alegría. Entonces, los que estaban viendo la obra decían, se está riendo, está llorando, el personaje ese está llorando, ese se está riendo. Pero era hipócrita. ¿Por qué? Porque mostraban que estaban llorando, pero el actor que estaba detrás de la máscara podría ni siquiera estar sintiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él no estaba mostrando su rostro real y su sentimiento real, estaba mostrando una imagen exterior. Entonces, Cristo y Dios nos pide que no seamos como los hipócritas. ¿Qué quiere decir? Que no mostremos algo que realmente no somos. Que no mostremos ser algo y ni siquiera nosotros estamos convencidos de serlo. Entonces, cuando oremos, dice, no seas como los hipócritas. Ojo, estoy leyendo Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, o cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué quiere decir? Que muestran una cara, pero realmente están sintiendo otra. Muestran una emoción, muestran una apariencia, pero realmente dentro de ellos tienen otro pensamiento, otra emoción, otro sentimiento. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir? Que aquellos hombres quizás oraban muy bonito, las palabras que salían de su boca ahí enfrente de toda aquella multitud que pasaba, los hacía estremecerse, ¿verdad? Los hacía sentir algo y, este hombre qué consagrado a Dios está, mira cómo ora, hasta llora, mira cómo está, se mueven las fibras del corazón cuando lo oyes orar a este personaje. Pero por dentro era solamente una actuación de estos hombres. Lo que querían estos hombres eran quedar bien con la gente, querían quedar en una posición de privilegio delante de la gente, que los tratara con respeto como hombres espirituales, cuando realmente ellos no lo eran, cuando estaban mostrando una apariencia de lo que realmente ellos no eran. Por eso dice la Escritura y dice nuestro Señor, cuando oremos, no oremos de esa manera. No oremos mostrando algo que no sentimos, no oremos mostrando algo que no somos. No oremos de manera hipócrita. Mire,
hay muchos que dicen, no, es que en ciertos lugares que se reúnen ciertos cristianos, ahí se siente el Espíritu, ahí se siente la oración. Pero son frases aprendidas. Son frases que se aprenden las personas. Y créanmelo, así como hay muy buenos actores que usted lo mira en su personaje y se la cree lo que está diciendo ese personaje, lo llega a odiar a ese personaje, lo llega a amar quizás, o lo llega hasta sentir como de su familia, lo puede hacer llorar ese personaje, lo puede hacer enojar, lo puede hacer reír a carcajadas, y usted le cree que realmente esa persona es así. Pero realmente está en un papel, está siendo hipócrita, está mostrando algo que realmente él no es. Y Dios no quiere que actuemos así, porque Dios sabe realmente qué hay en nuestro corazón. No ores mostrando una apariencia hacia las personas, no ores de manera hipócrita. Ora de manera honesta sería lo correcto, ¿verdad? Ora de una manera sincera, honesta, para con tu Padre, no para quedar bien con las personas, ¿verdad? Hay personas que gritan en la oración y dicen unas palabras bien rebuscadas, ¿verdad? Y le remarcan ciertas letras, ¿verdad? Cuando dicen la palabra y Señor Santísimo, y hasta le salen las lágrimas y todo. Bueno, si es honesto, qué bueno. Pero es increíble que termina su oración y sale como si nada aquel hombre. Digo, pues no estaba ahorita tan afligido, no estaba ahorita tan lleno de esa emoción. ¿Qué pasó? Nomás dijo amén y se acabó la emoción, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Si realmente es así y usted siente decirla de esa manera, pues ok, hágalo de esa manera, usted es así, ¿verdad? Pero buscar para quedar bien con los demás, o buscar para que los demás digan, pasa al hermano X, oye, porque él sí ora, él sí nos hace sentir. Error. La oración no es para hacernos sentir. La oración es para comunicarnos con Dios. ¿Ok? Hay que tener cuidado y saber distinguir lo que estamos haciendo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Ok? No muestres algo que realmente no eres. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Dice Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, palabras de nuestro Señor Jesucristo también. Dice hipócritas, otra vez la palabra hipócrita, de que muestras una cara cuando realmente no eres eso. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios son muy buenos para hablar, son muy buenos para la palabrería, para decir cosas que hagan sentir y vibrar el corazón de las personas a su alrededor, que provoquen emociones y buenos para hablar. Sus labios, sus palabras son... Parece que me amaran de todo corazón. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Estas palabrerías y estas cosas que hacen para emocionar, la hacen para emocionar a la gente. Dice Dios, ¿me estás hablando a mí? Recuerde, la oración es más como una plática. La oración es más como comunicarnos con Dios. Entonces, cuando empezamos a salirnos de esa idea de lo que Cristo dijo, que la oración es una plática con nuestro Padre Celestial, y empezamos a hacerlo un espectáculo, una obra teatral, la oración, estamos desvirtuando lo que es la oración. Estamos buscando hacer sentir a las personas que están a nuestro alrededor cuando no es la intención de la oración. La intención de la oración es comunicarnos con Dios. Recuerde, dice... Sus labios sí me honran, sus labios dicen cosas y halagos hasta no más no poder, pero su corazón no lo siente. Su corazón está lejos de mí. Dice, su honra es vana, es hueca. Dice, y aparte enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué sirve decirle tantos halagos tan bonitos a Dios en la oración si no lo sientes? Si son palabras aprendidas, si es un guión que está repitiendo para hacer sentir bien y bonito a los demás y no para comunicarte con Dios. Esa no es la intención. Ahora, vuelvo al punto. Me dirán, entonces hermano, si a mí me dan ganas de llorar cuando estoy orando, no puedo llorar. Si es lo que hay en su corazón y usted se conmovió con lo que está hablando con Dios, ok. Pero recuerde, que no sea algo fingido, que no sea algo que usted está aparentando por hacer quedar bien con los hombres, quedar bien con las personas y no con su Padre Celestial, no con Dios.
Dice, sus labios me honran, sus labios dicen cosas maravillosas de mí, pero su corazón no siente nada. Su corazón está lejos de mí. Sus emociones reales, mira lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ellos podrán estar llorando en lágrimas a la hora de que dicen estas palabras y la gente las hacen llorar a su alrededor y la gente se emociona y les vibra el corazón por las palabras de este hombre. Pero realmente dentro del corazón del hombre no existen estas emociones. Si usted lo hace así, entonces usted cae en ser un hipócrita. Porque muestra algo que usted no siente, muestra algo que usted no es. Y las cosas no son así. Cuando oremos, dijo nuestro Señor Jesucristo, no seamos como los hipócritas, tratando de agradar por nuestra palabrería en la oración a las personas que nos escuchan y perder el objetivo que la oración es para comunicarnos con Dios. No hacer un espectáculo, no hacer una obra teatral ahí dramática para conmover las emociones de las personas a nuestro alrededor. Esa no es la intención de la oración. La oración es una plática con Dios. Mateo capítulo 23, versículos 4 al 8. Mateo 23 del 4 al 8 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas las cosas ellos, ese tipo de personas, lo hacen no para agradar a Dios. Note para qué lo hacen. Lo hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Note, para ser visto por los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué buscaban de las demás personas? Bueno, siga leyendo. Dice, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos. O sea, sus vestidos los hacen llamativos, ¿verdad? Extienden los flecos para que se mueva, para que llame la atención. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza. Les encanta que cuando pasen le digan los hombres que los llamen rabí, maestro, pásele usted. Usted sí es espiritual, usted sí es un hombre de Dios, usted sí es lo máximo, pásele maestro por acá. Usted es un hombre de Dios, una persona consagrada a Dios, pase. Le agrada. Dice, a estos hombres les agrada eso. Dice, pero vosotros, ustedes, no deben de querer que les llamen rabí, porque uno solo es nuestro maestro, el Cristo, y todos nosotros somos hermanos. Cuidado cuando a la hora de orar buscamos el aplauso de las personas. Cuidado cuando a la hora de orar damos palabras rebuscadas y elegantes y le ponemos ese sazón y esa emoción para quedar bien con las personas. Y nos olvidamos que nos estamos comunicando con Dios. Vuelvo a Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman, les encanta orar en pie en las esquinas de la calle. ¿Para qué? Para que los hombres le digan, rabí, tú sí eres un hombre. No, tú sí oras bonito, no como los demás no saben. Tú me haces vibrar cuando oras. O sea, tú haces un espectáculo de la oración. Esa no es la intención de la oración. La oración es comunicarnos con Dios. ¿Ok? Bien. ¿Qué más nos dijo nuestro Señor Jesucristo? De las primeras cosas que aprendimos en los detalles de la oración. Cuando oremos, en Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8, no solo que no oremos como los hipócritas, no solo que nada más sean nuestros labios, pero nuestro corazón esté lejos de Dios, de nada sirve, eso es hueco, es vano, sin sentido para Dios. Dice, sino también cuando estemos orando, no usemos vanas repeticiones o repeticiones huecas. Vano es hueco, sin sentido, algo vacío. Entonces dice, cuando ores, no uses cosas vacías o repeticiones vacías o repeticiones huecas, como usan las personas que no conocen a Dios, como los gentiles. Y esas personas piensan que repitiendo esas palabras constantemente serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, no te hagas igual a ellos, porque nuestro Padre sabe las cosas que tenemos necesidad antes que se las pidamos. Lo explicaba al inicio. Detalles de la oración. Cuando usted ore, no rece. Rezo es recitar algo. Rezo es repetir algo. Oración es una plática con Dios. Y Cristo dijo cuando oren, no cuando recen. Rezar y orar no es lo mismo.
Un rezo está estipulado, un rezo ya está escrito, un rezo nada más usted lo tiene que estar repitiendo al pie de la letra como se lo dan. En un rezo no hay oportunidad de que usted cambie las palabras que vienen ahí, porque le dicen, tienes que rezar este rezo tantas veces. Y la oración no es un rezo, la oración es una comunicación con Dios. Por eso dice, cuando oremos, no cuando recemos, no usemos vanas repeticiones, repeticiones huecas sin sentido. ¿Tienes miedo? Pídele a Dios que te dé valentía, que te dé fuerza para seguir adelante. ¿Ya? ¿Tienes hambre? Dile a Dios que tienes hambre y que te abra puertas para conseguir un trabajo, los medios para poder tener en tu mesa un plato de comida para ti y tu familia. Pero esas cosas no las puedes pedir en un rezo. ¿Ya? Cosas personales, cosas íntimas, no las puedes decir en un rezo porque un rezo ya está escrito. Es recitar algo. Y Dios no quiere que le recitemos cosas. Dios quiere que hablemos con Él. Por eso cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Ahora, otra cosa. En la oración, muchas personas, como les explicaba hace un momento, piensan que la oración es para, como les decía, déjenme regresarme, que la oración es como el genio de la lámpara. Me va a conceder todos los deseos y todos mis caprichos, Dios. Si Dios me escucha y Dios todo lo puede, entonces me va a dar lo que yo le pido, ¿verdad? Me va a dar lo que quiero para deleitarme, para gozarme de la vida. No. Incluso de hecho, por esas cosas, Dios no responde a sus oraciones. Porque pedimos mal. Mire, acompáñeme allá a Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 4, versículos 2 y versículo 3. Quiero que me acompañe a este pasaje y lo lea detenidamente conmigo. Váyase en su Biblia, búsquelo en su Biblia. Busquen en su Biblia, Santiago capítulo 4, del 2 al 3. Y quizás usted se dé cuenta con este pasaje que vamos a leer el por qué Dios no ha respondido muchas de sus peticiones. ¿Ok? A través de la oración. Entenderá por qué le ha dicho que no. Fíjese cómo dice Santiago capítulo 4, versículos 2 al 3. Dice, codiciáis. Y la codicia sabemos que es mala. Y no tenéis. Matáis o matas y ardes en envidia. Entonces eres codicioso. Eres envidioso. Estás dispuesto hasta a matar por esa codicia que tienes. Dice, y no puedes alcanzar. Dice, combates o peleas y luchas. Pero no tienes lo que deseas. Dice, porque no pides. Dice, entonces no puedo tener eso que quiero porque no lo pido a Dios en oración. Pues qué fácil, lo voy a pedir a Dios en oración. Pero aquí viene el otro problema. Pero luego pides y no recibes. A ver, ¿cómo? Ya no entendí. Tengo codicia, tengo envidia y yo quiero tal cosa. Y dice, no la tengo porque no le pido a Dios eso. Entonces dice, ok, entonces lo voy a pedir a Dios. Pero le pido a Dios y Dios no me lo da. ¿Por qué no me lo da? Bueno, porque pides mal. Estás pidiendo mal. ¿Qué estamos pidiendo mal? Estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites, no en las cosas que necesitamos. Imagínese a una persona, Señor, te pido por favor que me ayudes a que pueda tener una botella de vino y un cartón de cerveza para mí solito y que me lo pueda tomar toda esta noche y pueda ponerme feliz. No te lo va a dar. Dios no te lo va a dar. Quizás alguien más te lo dé. Quizás Satanás te cumpla ese capricho, pero Dios no. ¿Por qué? Porque estás pidiendo mal. Estás pidiendo para destruir tu cuerpo. Estás pidiendo para hacerte mal tú mismo y a tu familia. Dios no te va a conceder eso. Es más, nosotros ni como padres haríamos eso. Ni como padres con nuestros hijos. Mire, un ejemplo, quizás usted le diga, no sé, un ejemplo burdo, a lo mejor usted dirá, no, pues no concuerda conmigo, pero se me viene a la mente. Digamos que usted sabe que su hijo es irresponsable, sabe que su hijo no se comporta bien, es muy alocado para manejar el auto, es muy temerario y de repente le dice, papá, quiero una moto. Y usted dice, no. Pero sí tienes dinero para comprarme una motocicleta. Y usted va a decirle, no. Pero ándale, pues sí puedes comprármela. No.
Si con el carro te me andas matando, si te compro una motocicleta, te me matas. Hasta que seas responsable, hasta que sepas manejarlo, entonces lo tendrás. Igual es Dios con nosotros. Dios también a muchas cosas que le pedimos nos va a decir que no, porque son cosas que nos van a traer un mal. Porque son cosas que nos van a quizás traer destrucción en nuestra vida. Y Dios le va a decir obviamente que no, así como usted le dice a su niño no, o a su niña, o a su hijo no, cuando son cosas que usted sabe que le pueden causar un mal a ellos. Que pueden perder la vida con esa decisión o esa cosa que ellos quieren. O quizás se van a meter en problemas muy serios por eso que le están pidiendo. Usted le va a decir obviamente no. Si usted ama a su hijo, le va a decir no. ¿Por qué? Porque no es correcto para él. No es de beneficio para él o para ella. Igual Dios, igual no nos va a conceder si lo que estamos pidiendo son simplemente cosas para deleitarnos, cosas para no sé, portarnos mal, para causarle mal al prójimo, para ir a presumirle a otro que nosotros tenemos y ellos no, y humillar a otras personas. Dios no se lo va a dar. Porque está pidiendo mal, está pidiendo cosas para intenciones y cosas equivocadas. Para gastar en sus deleites, no en cosas que necesita. Entendamos. También nosotros como padres lo hacemos, y más cuando estamos en momentos como estos de carencia. Priorizamos y decimos, papá, quiero, no sé, un aparato electrónico carísimo. Y usted dice, bueno, sí tengo el dinero para eso. Pero es más prioritario ir a comprar despensa y que tengas comida a que tengas un aparato. Alguna vez me dijo mi papá, no recuerdo si fue mi papá o mi mamá, creo que fue mi papá, ¿verdad? De unos tenis, ¿verdad? Que estaba aferrado ahí que quería tenis. Y al final me los compró y después tenía hambre y me decía, denle una mordida a los tenis, mijo, ¿verdad? Muérdale los tenis, a ver si los tenis lo pueden alimentar. ¿Por qué? Porque hay cosas prioritarias en nuestra vida. Muchos quisiéramos, no sé, llevarnos a nuestra familia de vacaciones, comprarles la mejor ropa, traerlos en viajes, traerlos aquí, comprarles los mejores aparatos electrónicos, lo que está de moda, lo que necesitan, un auto para el niño, un auto para la niña, esto, lo otro, aquello. Pero tenemos que priorizar. ¿Para qué quieres un auto si no tienes que comer? Primero es la comida, primero es el techo, primero es el abrigo, lo necesario, lo indispensable. Los deleites y esas cosas son secundarias. Igual Dios lo hace con nosotros. Cuando usted y yo pedimos para esas cosas, Dios dice, no son necesarias esas cosas para ti. No te las voy a cumplir. Te doy el alimento, te doy la vida, te doy salud, te doy cosas indispensables. Pero esos de los deleites, no tengo por qué cumplirte. Entonces, por eso muchas veces no recibimos lo que pedimos. Porque pedimos para gastar en nuestros deleites, en cosas equivocadas, en cosas que a Dios no le agradan. Y no le van a ser de beneficio para usted en su vida. Ahora, otro detalle en cuanto a la oración. Estamos viendo detalles diferentes en cuanto a la oración. Debemos de también aprender a orar por aquellas personas que nos tratan mal. Y aquí es donde viene el problema para muchos cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra emoción o nuestro enojo se sobrepone a lo que debemos de hacer como cristianos. Cuando está enojado, muchos dicen, cuando me enojo me olvido que soy cristiano. Pues malamente, no debería. ¿Verdad? Usted es cristiano enojado y usted es cristiano cuando está feliz. Usted es cristiano cuando hay en abundancia y usted es cristiano cuando hay en necesidad. Usted debe ser y comportarse igual en todo momento. Pero generalmente dejamos que la ira se sobreponga a nosotros y nos gane el rencor, la ira, el enojo. Y no oramos por aquellas personas que nos tratan mal, como dijo nuestro Señor Jesucristo aquí. Al contrario, en vez de pedir un bien para ellos, muchos están pidiendo, ¿verdad? Que Dios se los quite del camino y que ya no los quieren ver, ya no los soportan, ya no mandes otro como Él, Señor, porque es esto y el otro es aquello. Bueno, parte de orar y de orar correctamente es orar también por aquellos que nos maltratan. Mateo capítulo 5. Versículo 44. Palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, ama a tu enemigo. Es fácil de decirlo porque lo acabo de decir. Mire, se lo vuelvo a decir fácil. Ame a su enemigo. Se lo digo otra vez, ame a su enemigo. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Saben dónde está lo difícil? No en decirlo. Lo difícil está en hacerlo. Y ahí es donde se va a demostrar qué tanto crecimiento espiritual tenemos usted o yo.
En hacerlo, no en decirlo. En decirlo, usted ya léalo y lo dice fácilmente. Ame a su enemigo. Pero ahora yo le hago la pregunta. ¿Usted ama a sus enemigos? ¿De verdad los ama? Y sé que más de uno se quedará pensando, no. A él sí lo puedo perdonar, pero él no me hizo una cosa que no le puedo perdonar. Ni nunca se la voy a perdonar en mi vida. Ajá. Cuando oremos, tenemos que también orar por nuestros enemigos. Dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendiga a aquellos que le insultan, que lo maldicen. Bendígalos. Cuando usted le digan, usted es un... Y le dicen un montón de groserías, ¿verdad? Ahí nomás suena ese que le ponen cuando tapan las maldiciones, ¿verdad? El sonidito. Bueno, usted diga, Dios te bendiga. Ojalá te mueras, pues que Dios te dé a ti muchos años de vida, ¿no? Ojalá que te quedes sin trabajo, pues ojalá Dios te prospere mucho. No entren en el juego de me dices y te digo. Bendice a los que te maldicen, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Es fácil decirlo? Sí, es muy fácil decirlo. ¿Es igual de fácil hacerlo? No, no es igual de fácil de hacerlo. Pero se puede hacer. Dice, haced bien, hagan cosas buenas a aquellos que lo aborrecen a usted. Hágales cosas buenas. Y más importante, estamos hablando de la oración. Ore por aquellas personas que los ultrajan y los persiguen. Déjenme buscarlo en esta otra versión. Y vamos a leer, tengo aquí otra versión diferente de la Biblia. Déjenme buscar este pasaje. Y quiero leerlo en esta otra versión. A ver cómo fue traducido en esta otra versión. Dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Bueno, perdón, es el 44. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. 43 dice, han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo ama a tus enemigos. Y en esta versión dice, y ora por los que os ultrajan y os persiguen. Todos aquellos que te hacen algún tipo de mal, ora por ellos. Ora por ellos. Que Dios les cambie el corazón. Que Dios entienda y ellos entiendan que tú no tienes nada contra ellos. Que tú no tienes un mal sentimiento para ellos. Que tú deseas cosas buenas para ellos. No caigas en el juego de tú me dices algo malo y yo te digo algo peor. Así no se acaba la discusión. Si te maldicen, bendice. ¿Ya? Si te insultan, bendícelo. Que Dios te bendiga, que te vaya bien, que seas mejor. No caigas en ese rol. Es fácil decirlo otra vez. Usted dirá, sí, no es fácil decirlo. Sí, es fácil decirlo. Todos lo podemos decir. Pero los verdaderos cristianos se muestran en el hacer, no solamente en el decir. Ahí es donde vamos a mostrar que realmente somos hijos de nuestro Padre Celestial, que somos cristianos y seguidores de Cristo, que amamos a nuestros enemigos, que bendecimos a aquellos que nos maldicen, que hacemos bien a aquellos que nos aborrecen y que oramos por aquellas personas que nos persiguen y nos ultrajan, o nos hacen lo peor, ¿verdad? Entonces, no nada más es orar, hay que orar también por todo este tipo de personas. No nada más ore por usted, no nada más ore por lo que necesita, no nada más agradezca, también ore por sus enemigos, pida por ellos, pida que Dios les cambie el corazón, pida que le dé fuerzas a usted para poder no contestarle de una manera indebida a aquellas personas y no caer en este juego de los insultos, de las agresiones. Pida a Dios fortaleza para ello. Entonces, vayamos al siguiente punto. También otra cosa importante en esto de la oración, detalles de la oración, es que debemos orar unos por otros. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confiese las ofensas unos a otros. Es de valientes confesar. No todos tenemos la valentía, podría decirse, la voluntad de arreglar los problemas y poder ir ante la persona que ofendimos o que hicimos algo mal delante de él y decirle, discúlpame, yo hice esto y esto y estuvo mal.
Estas cosas no debí decirlas de ti, no debía hablar mal de ti, no debía haber hecho estas cosas contra ti. Y quiero que me disculpes, y te lo estoy diciendo de frente. Yo fui el que hablé, yo fui el que hizo esas cosas malas, yo fui el que hizo todas estas cosas equivocadas y te pido una disculpa. Confesaos unos a otros vuestras ofensas. Pero pocas personas hacen eso. Muchos piensan que al hacer eso es de personas débiles, cuando en realidad eso es la muestra de personas fuertes, de personas realmente que creen en Cristo, que creen en Dios, que han crecido espiritualmente. Porque el otro tipo lo hace cualquier persona. Estoy enojado con él, no le vuelvo a hablar en mi vida, nunca le voy a pedir perdón por lo que le dije. Y sí hablé mal, y sí dije mentiras de él, y sí le hice mal, pero no le voy a pedir nunca perdón. Pues bueno, entonces usted no es un verdadero cristiano, usted no es un verdadero hijo de Dios. Confesaos unos a otros vuestras ofensas. Llorad, oren unos por otros. Como decíamos en la clase del jueves, hay que orar los unos por los otros. Pablo pedía las oraciones también por él. Necesitamos todas las oraciones de todos, ¿verdad? Dice, para que seáis sanados. También por enfermedad. Si un hermano está enfermo, todos debemos de orar por él. Debemos incluirlo en nuestras oraciones. Porque la oración eficaz de los justos, note, no de cualquier persona, porque sabemos que Dios no escucha a los pecadores. De los justos, de las personas que hacen la voluntad de Dios. La oración es eficaz de las personas que hacen la voluntad de Dios. Y esa oración puede mucho. Esa oración puede realizar lo que le estamos pidiendo a nuestro Padre, y nuestro Padre nos lo puede conceder. Pero si oramos de una manera eficaz, de una manera justa, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros y preocupándonos unos por otros, perdonando nuestras ofensas, otra vez, es fácil de decir, no es lo mismo que hacer. Todos podemos ser cristianos y los mejores cristianos de palabra, pero de hecho no todos somos los mejores cristianos. Para hablar, somos buenos, pero hechos es lo que nos pide Dios. No solamente decir palabras, porque todos sabemos decir esas palabras, ¿verdad? Todos podemos decir, sí, pero hágalo. Sí, yo amo a mis enemigos. ¿De verdad ama a todos sus enemigos? No es lo mismo decirlo que hacerlo, pero se puede hacer. Y Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que no tuviéramos excusa y dijéramos, no se puede amar a sus enemigos. Claro que se puede. También es importante orar por las autoridades, por los que están en eminencia, en puestos de gobierno. Recordando que las Escrituras dicen que si ellos llegaron, por la manera que hayan llegado, muchos, sí, pero llegó con fraude, llegó con esto. Bueno, llegó, ¿verdad? Ore por él, pida por él, para que no robe, para que no estafe, para que no maltrate al pueblo, para que se le ablande el corazón y trate bien a la gente de su nación, y gobierne con justicia, y gobierne con equidad, sabiendo de que él le va a tener que dar cuentas a Dios. Ore por él. Se nos pide orar por ellos. Muchos diríamos, no, él ya va directo al infierno. Los políticos, muchos dicen los políticos y los abogados, es el infierno para ellos. Para ellos no hay otro más que el infierno. Ore por ellos. Cristo también murió por los políticos. Cristo también murió por los abogados, por los asesinos, por los violadores, por los ladrones, por los borrachos, por los mentirosos, por los celosos, por los avaros. Todos tenemos algo que dejar para agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ore por las autoridades. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, exhorto, ¿verdad? Les estoy animando, les estoy diciendo que lo hagan. Dice, les exhorto ante todo que hagan rogativas, que rueguen con oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Ok? Por todos los hombres. Alguna vez llegué a escuchar de que no, los cristianos no debemos de orar por los pecadores. Bueno, aquí nos dice que oremos por todos los hombres. Por todos los hombres. Tenemos que orar por todos los hombres. Por los reyes. ¿Quién son los que gobiernan la nación, verdad? En este caso, en ese tiempo había reyes. Dice, por los reyes. Y por todos los que están en eminencia, en lugares altos, públicos, ¿verdad? Cargos públicos. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese lo que está diciendo aquí. ¿Para qué debemos de orar por ellos? Para que tomen buenas decisiones y hagan que su pueblo no esté en guerra, no esté en hambre, no esté en problemas sociales, que traten su pueblo equitativamente y que podamos estar con una paz
suficiente, ¿verdad? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y qué es agradable delante de Dios? Es bueno que oremos por todos los hombres. ¿Qué más es bueno delante de Dios? Que oremos por los reyes. ¿Qué más es bueno delante de Dios? Que oremos por los que están en un cargo público o en eminencia. ¿Qué más es bueno delante de Dios? Que oremos para que ellos tomen decisiones correctas y nos hagan vivir de una manera tranquila, piadosa, reposada, con honestidad, que todo sea honestidad y no hay injusticias. Es bueno y le agrada a Dios que oremos por esas cosas, que oremos por las personas, que oremos por todos los hombres, que oremos por los reyes, que oremos por los que hacen leyes, que oremos por los que están en eminencia, para que tomen buenas decisiones. Es correcto. Y de hecho dice, les exhorto ante todo que hagan esto, porque eso le agrada al Señor. A Dios le agrada que oremos por todos los hombres y por los que están en eminencia, los reyes, los gobernadores, los políticos, que oremos por ellos para que tomen decisiones correctas delante de Dios, para nuestro beneficio y el beneficio también de nuestros hermanos también en Cristo. Bien, también debemos orar para que el Señor abra puertas para la palabra. ¿Qué quiero decir con este pasaje? Bueno, también en nuestras oraciones debe estar incluido que Dios le dé palabras a usted, si usted es cristiano y va a compartir el evangelio con un familiar, con un amigo, con alguien, para que el Señor le hable la oportunidad. ¿A qué me refiero con la oportunidad? Mire, si usted llega, como a mí me ha tocado, he trabajado en trabajos seculares, ¿verdad? En compañías, en empresas grandes, en talleres, etcétera, etcétera. Pero si usted llega, y el primer día que llega dándole de bibliazos a todos los que están ahí, sus compañeros que no creen en Dios, pues se cerró las puertas, nadie lo va a escuchar, lo van a ignorar. Pero créalo o no, créamelo o no me lo crea, su comportamiento como cristiano, si es un comportamiento cristiano, como dice la Escritura, si es un comportamiento honesto, si es un comportamiento diferente a ellos, que ellos maldicen y usted no maldice, que ellos fuman y usted no fuma, que ellos toman y usted no toma, que ellos roban y usted no roba, que ellos hacen cosas indebidas y usted no las hace, empiezan a darse cuenta y tarde o temprano, créalo o no, viene la pregunta y casi siempre, esto me llama mucho la atención, casi siempre esa parte sin que se den cuenta los demás compañeros. Busca a alguno de ellos acercarse a usted y decirle, como a mí me decían hermano, y todavía me dicen, ve, a veces algunos de los compañeros que tuve en el trabajo me hablan por teléfono y me dicen, hermano, y ya sé quién es, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, le hablan a uno, hermano, mire, este problema y esto, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Y ya se abrió la puerta. Ya la puerta se abrió para que usted pueda explicarles las cosas de Dios, para que usted pueda hacerlos, que ellos le pongan atención y que puedan aprender algo de las cosas de Dios. Y después de esas primeras veces, ya luego es más seguido y más seguido y más seguido y más seguido y más preguntas y más preguntas y más preguntas y se interesan cada vez más por las cosas de Dios. Entonces, oremos para que el Señor nos abra esas puertas, esas oportunidades, esos momentos en que la persona quiere saber y que le interesa saber, y que Dios nos dé las palabras y la sabiduría para poder explicarlo correctamente y para poder darle una enseñanza como de la que la Biblia dice a esa persona que lo necesita. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice Pablo, escribiendo a los colosenses, perseveren en la oración, o sea, sean constantes en la oración, perseveren. Velen en esta oración con acción de gracias. ¿Qué quiere decir? En la oración también agradecemos a Dios por cosas que Dios nos ha cumplido, cosas que Dios nos da. Note, primer cosa, perseveren en la oración, velen con ella, sean constantes con acciones de gracia. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Fíjese, Pablo, sean constantes orando, pero también oren por nosotros. ¿Para qué? Pidan esto en sus oraciones, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. ¿A qué se refiere con abrir puertas para la palabra? Oportunidades para poder explicar el evangelio, oportunidades para poder explicar a las personas qué necesitan hacer para ser salvos, qué es lo que Dios quiere de ellas. Que Dios abra puertas, ¿verdad?, para la palabra, a fin o con la finalidad
de que pueda dar a conocer el misterio de Cristo, que les pueda hablar de Cristo a las personas, por el cual, por hablar de Cristo, dice Pablo, por eso estoy preso. Pero también para que lo explique o lo manifieste, dice, cómo debo de hablarlo. Que lo explique correctamente, que lo explique de una manera que me pueda entender, que lo explique de una manera que me pueda comprender. Oren para que yo pueda hablar de esa manera y que el Señor abra puerta y me dé la oportunidad que la persona me escuche. No hay nada peor que querer explicarle de la Biblia a alguien que no le interesa. Y usted se da cuenta. Usted empieza a explicarle algo de la Biblia y la persona empieza como... ¿Sí me está viendo? Sí. No, se me hace que ya me voy. No, pero espérame, déjeme, le estoy explicando. Ok, ¿qué pasó? Sí. Y lo empieza a ignorar, empieza a querer buscar excusas para irse. Está perdiendo su tiempo. Mejor oremos a Dios para que Dios abra esos momentos, esos tiempos en los cuales nosotros podemos hablarle a las personas cuando ellos están receptivos, cuando ellos quieren aprender algo de las cosas de Dios y ya le abrió la puerta a su casa, ¿verdad? Para usted poder introducir la palabra de Dios y explicarle todo lo que Dios quiere para él. Bien, entonces también debemos de orar para que Dios abra puertas o abra momentos con los cuales podamos explicar a más personas la palabra de Dios. Y oremos para que Dios abra puertas a través de este medio también, de Facebook. O YouTube, ¿verdad? Al darle clic, que comparta y este video llegue hasta el hogar de una persona que esté con su celular, con su tableta, con su aparato y pueda empezar a aprender de las cosas de Dios y pueda empezar a leer estos pasajes bíblicos que quizás nunca los había leído, quizás nunca había agarrado una Biblia y por este medio se abrió una puerta para predicar la palabra. Así es que debemos de orar también para que el Señor abra oportunidades, puertas para predicar la palabra. También debemos orar cuando estamos tristes. Y es precisamente cuando estamos tristes cuando más debemos de perseverar en la oración. Cuando estamos tristes, cuando nos sentimos desanimados, es cuando más necesitamos hablar con alguien. Y qué mejor que hablar con nuestro Padre Celestial, que Él puede todo y Él sabe todo y Él nos entiende. Qué mejor que hablar con Él. Cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta desanimado, cuando usted se sienta, en depresión, en estrés, en todos estos problemas emocionales que vivimos con el encierro ahora en las cuarentenas y en todas, con miedo, con temor, bueno, es momento de ponernos a orar y hablar con Dios. Ese es el momento preciso para orar más a Dios constantemente. Dice Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago 5:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está triste, afligido, cabizbajo? Haga oración. Pero si estás alegre, también es para... Ponte a cantarle alabanzas a Dios. ¿Estás contento? Canta himnos a Dios. Cántale a Dios. Pero si estás triste, si estás cabizbajo, si sientes miedo, sientes esas emociones que lo hacen uno sentirse decaído, ¿verdad? Afligido, como dice aquí, haz oración. La oración es el medio para hablar con nuestro Padre. Y recordemos los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, orando en el Getsemaní, ¿verdad? Antes de ser entregado a los sacerdotes, ¿verdad? Para ser crucificado, oraba más intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre, más angustiado, más presionado, más insistía nuestro Señor en oración, más oraba constantemente, más, ¿verdad? Tanto así que fue y vino y halló a sus discípulos durmiendo y volvió a orar otra vez y fue con sus discípulos y volvió a orar otra vez. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esta condición de tristeza, de angustia, de miedo, de temor, todas estas emociones que nos hacen afligirnos, bueno, es momento para orar. Ahí es donde debemos de comenzar a orar más constantemente, ¿verdad? Más seguido. Tener estas pláticas más a menudo con nuestro Padre Celestial. Entonces, la oración es sumamente indispensable. Nos vamos a quedar ahí y seguimos con más de la oración el próximo... It's 8 o'clock. Híjole, ya me regañó la computadora, ya ven. Seguimos con más datos y recomendaciones de la oración, datos diferentes como lo hemos estado viendo en esta clase el próximo lunes, Dios mediante. Así es que siga orando, siga practicando su oración, acérquese a Dios, porque si usted no se acerca a Dios, no quiere hacer su voluntad, pues su oración
no llega a Dios. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Necesita usted ser un hijo de Dios, necesita usted acercarse a Dios, necesita usted bautizarse para el perdón de sus pecados, para que su oración llegue hasta nuestro Padre Celestial. Recuerden, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos, a las peticiones de los justos. Entonces, acérquese a Dios. Es momento ya que usted tome una decisión y entregue su vida a Cristo. No lo deje para mañana. Mañana no sabemos. Hay que tener este medio hermoso con el cual podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima clase.